Nosotros queremos estudiar en este día, buscar en la palabra de Dios, el cómo aprender del Señor Jesucristo el dominio propio. El dominio propio es una facultad divina, es algo que Dios nos ha regalado y se entiende que esto nos ayuda a tener control de nosotros mismos en cualquier circunstancia cotidiana, regular o circunstancial. Que podamos tener el control de nosotros en momentos de alta tensión, de grandes dificultades o en momentos que se producen en nuestro diario vivir. Los que estudian el comportamiento humano nos han asegurado lo que ya nosotros conocemos, y es que el dominio propio se ha ido deteriorando de una forma tan grande que en cualquier momento, en cualquier lugar, nosotros podemos ver una explosión de ira, de descontrol de una persona por alguna cosa que le está ocurriendo. Una encuesta hecha por CNN y Gallup nos reportan que en los Estados Unidos, donde se llevan tanto las encuestas y las estadísticas, más de las 3/4 partes de los estadounidenses cree que el comportamiento iracundo y descontrolado ha aumentado en lugares como las autopistas, los aeropuertos, etc. De hecho, uno de los ejemplos mencionados es que los pilotos y asistentes de vuelo reportan que hay una cantidad excesiva en el incremento del descontrol, de la falta de templanza en las gestiones que ellos hacen continuamente. Las cifras hablan por sí solas. Permítame darle el ejemplo. En el 1997 se registraron, según ellos, incidentes difíciles entre los pasajeros, 66 incidentes. 66 personas tuvieron exabruptos, descontrol, etc. Pero 2 años más tarde, en el 1999, se produjeron 534 de esa clase de dificultades. Solo para poner este ejemplo y que nos sirva de marco de introducción, para que veamos que tanto en ese lugar como en cualquier lugar, nosotros, desde nuestras casas hasta el lugar más remoto, estamos viendo explosiones continuas que nos enseñan cuán poco control tenemos nosotros de nosotros mismos. Vamos entonces, en el próximo segmento, a introducir este estudio bíblico con la palabra de Dios. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el capítulo 3, hay una lista de comportamientos que Pablo expresa serían característicos de el actuar humano en los últimos tiempos. Es tan evidente el descontrol que esta lista de conductas nos exhibe, nos muestra que realmente el mismo apóstol le llama a estos tiempos, a esos tiempos en que estas cosas ocurrirían, últimos días, y les llama tiempos peligrosos. De esa lista que da el apóstol hay 4 que quisiera mencionar, porque cada uno de ellos tiene componentes que especifican, que subrayan lo que es el descontrol en la vida del ser humano. Por ejemplo, él habla de personas implacables. Una persona implacable es una persona que en su ira tiene tanta ira y tanto deseos de vengarse que no tienen límites para llevar a cabo aquello que tiene. Expresa ese comportamiento
aplastando, quitando, deshaciendo, rompiendo, trastornando. La persona no tiene forma de dejar, se entiende con tan poco control que no puede dejar lo que tiene dentro para expresarlo de esa manera. El segundo término que usa el apóstol es desenfrenados. Pablo habla de personas desenfrenadas, entiéndase, sin freno, sin control, personas totalmente ingobernables en sus deseos. La tercera descripción la da como personas salvajes, personas que muestran un instinto salvaje, un instinto animal que no les permite actuar de forma coherente, no les permite tener dominio de sí mismos, sino que se abalanzan muchas veces sin ni siquiera pensar en las consecuencias, con tal de hacer sentir su presencia. Ese salvajismo sería típico, según el Espíritu de Dios le mostraba a Pablo en ese momento, sería característico de los hombres, de las sociedades de los últimos tiempos. Y el último de los términos que queremos tomar es ese que es clasificado como impetuosos, personas impetuosas. Eso quiere decir precipitados, impulsivos, personas que no se detienen. Si usted mira esos cuatro términos, desenfrenados, salvajes, implacables e impetuosos, estamos mirando que todos, aunque expresan de formas distintas sus conductas, sus emociones, sus pensamientos, están relacionados, interconectados con la falta de control. Es por eso esta falta de dominio ha incrementado en la manera, en la forma en que nosotros vamos acercándonos a ese punto de la historia que el mismo Dios llama como tiempos del fin. Mientras más entramos en ese camino donde Dios hará cosas que el ser humano nunca ha visto, justamente a consecuencia del comportamiento pecaminoso, de la falta de amor al prójimo, del deseo de obtener las cosas basados en sus propios designios y propósitos, desoyendo totalmente a Dios, Dios tendrá que poner un coto a este comportamiento. Pero es evidente que lo que se va generando mientras esto llega es una situación de inestabilidad, una situación donde es poco soportable, es poco agradable lo que los seres humanos nos estamos haciendo los unos a los otros. Estas manifestaciones pueden ser agresivas o pueden ser pasivas. Esta falta de control podemos verlo de una forma explosiva, como es una ira inveterada, puede ser crueldad, puede ser una violencia verbal o física, puede ser aplicación de una venganza, de un descontrol máximo, puede ser de una forma menos agresiva pero muy dañina, las adicciones, el alcohol, las drogas, etc. O pueden manifestarse de manera más soterrada, pero siguen siendo descontrol, como son esas maneras compulsivas de trabajar, maneras compulsivas de comprar, lo que es el juego o lo que es la pornografía. Estamos hablando de que el ser humano puede mostrar su falta de control en áreas sumamente violentas, dañinas para sí mismo o para los demás, o en áreas menos violentas, pero que siguen siendo dañinas, donde el ser humano no tiene la capacidad para mostrar ya esta facultad divina que hemos perdido. Esta manera de ser, mucha gente la justifica, y puede ser porque aprendieron así, sus hogares tuvieron un modelo de falta de control en sus padres, personas que crecieron en un ambiente donde la violencia era lo normal, donde el maltrato era lo normal, donde las personas eran golpeadas o simplemente maltratadas verbalmente o emocionalmente. Otras personas entienden que su falta de dominio se debe a que el sentido de justicia que tienen frente a ellos que no son justos les motivan a ser violentos. Personas que en un momento específico pueden explotar, romper, pueden golpear a otros o hasta asesinar porque sintieron que algo que no fue justo
ellos no pudieron soportarlo y perdieron su control. Otras personas dicen que estas cosas les ocurren porque reaccionan así frente a la indiferencia o al desamor que ven en los demás. Por eso muchos asesinatos que ocurren de un cónyuge o de un compañero emocional a otro, es producto de que ya no lo quieren, ya no lo aman, lo han dejado, lo han abandonado o lo van a abandonar y no resisten esa situación. Otras personas dicen que no pueden resistir la falta de respeto, la falta el aumento de la rebeldía en alguien, que puede partir desde sus hijos hasta otras situaciones sociales en la calle, un problema, un tumulto, una protesta. Personas que usan su poder para ir en contra de los demás, para querer aplacar la rebeldía. Padres que golpean a sus hijos de una forma totalmente cruel, violenta, porque el niño o la niña o el adolescente no se comportó correctamente. Explosiones de ira que llevan al maltrato. Hay personas que entienden que esa es la forma de ellos mostrar cuán disgustados están con la rebeldía o la desobediencia de alguien. Otras personas pierden el control continuamente por las heridas, frustraciones, heridas no sanadas, traumas que tienen, que llevan, que van cargando su alma. Y en un momento específico explotan o esto se convierte en un estilo de vida, porque mientras estas cosas que están en su interior no sean resueltas, no sean sanadas, las personas van a mostrar estas emociones de forma explosiva. Allí está el profesor que en clases maltrata a sus alumnos porque él recibió lo mismo cuando era alumno, cuando era estudiante. O el jefe que maltrata a sus empleados porque fue maltratado antes de llegar a ese lugar de poder, de jerarquía. Están estas situaciones que son el resultado de las heridas internas. Otras personas, en último lugar, explotan fácilmente porque no resisten las presiones cotidianas. Porque el que trabajó mucho durante el día llega a su casa y explota frente a la más mínima cosa o sin que haya ocurrido nada, porque está sobrecargado, porque todas sus tensiones se han acumulado y ya no tiene la templanza para poder manejar lo que está ocurriendo en su entorno más íntimo, sino que explota, se vuelve exasperado, porque alguien no hizo lo que quería o porque simplemente le molesta la situación en que vive. Estas y otras menciones pudiéramos tomarlas, pero las personas justifican el por qué son así. El que golpea dice que tiene la razón para hacerlo. El que es violento en su lenguaje también dice que tiene la razón para hacerlo. Ninguna de estas cosas, aunque nos justifiquemos, puede resolver nuestra situación. En el próximo segmento estaremos viendo cómo nosotros necesitamos remontarnos al inicio de esto y ver cómo esta falta de control ha dañado nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios y nuestra propia relación con nosotros mismos. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, nos encontramos con el relato de un incidente altamente doloroso. Es la historia de los dos primeros hijos de Adán y Eva, de Caín y de Abel. Nosotros sabemos que el relato nos dice que allí se inició el primer fratricidio, el primer asesinato a un hermano.
Y esta situación evidentemente no ocurre de forma espontánea. Hay una serie de elementos que se van desarrollando, una secuencia de hechos que se van desarrollando y que Dios quiso advertir, y de hecho lo hizo, a Caín para que no ocurriera. Antes de mencionar, estamos en el marco del dominio propio, estamos en el marco de cómo el dominio propio se ha perdido, estamos yendo al inicio mismo de esto. Antes de mencionar el relato en sí, quisiera que nosotros viéramos una declaración de Jesucristo al referirse a este relato. Y Cristo en Lucas, capítulo 12, dice, versículos 50 y 51, enmarca este relato en la fundación del mundo. Está diciendo, desde el inicio mismo en que el ser humano fue hecho, en que esa primera pareja pecó, en que desobedecieron, los estragos del pecado empezaron a notarse desde adentro hacia afuera. El corazón se dañó. Nuestros corazones dicho en la boca de Cristo mismo, son una especie de máquina que produce pecado, que hace daño. El pecado, la desobediencia inicial, ha traído consecuencias que nos han hecho daño a través del tiempo y nos siguen haciendo daño. Cuando Cristo dice, esto ocurrió en el inicio de la fundación del mundo, nos está recordando que desde el principio, tan pronto el ser humano dejó de ser quien debió ser para lo que fue creado, los estragos de esa desobediencia han dañado nuestras vidas. Como dije hace un rato, terminando el segmento anterior, nuestra relación se rompió con Dios, nuestra relación se rompió con nuestros semejantes, nuestra relación se rompió con nosotros mismos. Y nosotros expresamos todo ese malestar, todo ese desajuste. Una de las formas de expresarlo es en la falta de dominio propio que tenemos. Ahora veamos el relato. Ahí están estos dos hermanos, traen una ofrenda a Dios, cada uno trae una ofrenda diferente, y la Biblia dice claramente que cuando Caín trajo su ofrenda a Dios, Dios no la vio con agrado. Mientras que su hermano Abel sí trae una ofrenda a Dios, que a Dios le agrada. Cuando nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios en otros lugares, nos damos cuenta que entre un hermano y otro hay un estilo de vida muy diferente. Mientras Abel trabaja bajo la experiencia de la fe, mientras él vive porque tiene una relación con Dios, él le cree a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, aunque está bajo los efectos del pecado porque viene de unos padres que ya se rebelaron contra Dios. Este Abel se aferra a Dios, inserta su vida en Dios, encuentra agradable la comunión con Dios, encuentra agradable obedecer a Dios. Lo que le da a Dios se lo da de un corazón agradecido. Y esta es justamente la diferencia entre él y su hermano. Mientras Abel busca hacer la voluntad de Dios, mantenerse dentro de esa voluntad, Caín hace lo que le parece, y su corazón es un corazón maleado, es un corazón que no quiere agradar a Dios. Aunque le lleva una ofrenda, Dios, que mira el interior, sabe que su corazón no es agradable a Dios. Este es un principio que deberíamos nosotros tener en cuenta cuando se trata de nuestra relación con Dios. Para Dios lo que valen no son las apariencias, sino la calidad de nuestro corazón. Y en la medida que nos acercamos a Dios, mientras más nosotros nos acercamos a Él y nos dejamos convencer de que Él puede cambiar, Él puede transformar nuestras vidas, Él puede traernos el beneficio, en el caso específico del estudio de hoy, el beneficio de tener dominio propio, como una de las ventajas de esa cercanía y ese gobierno de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta que lo importante es rendirnos a Él. Estos dos hermanos tienen dos vidas muy diferentes, uno gobernado por la fe y la obediencia, otro gobernado por sus propios deseos. Cuando traen los dos su ofrenda a Dios, uno dice, Dios se agrada de uno, pero del otro no. Dice allí claramente
que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín, la persona, su corazón, su estilo de vida, no lo vio con agrado y por lo tanto la ofrenda tampoco le fue agradable. Frente a esta manifestación de Dios, puesto que hay un corazón muy dañado, muy falta de control, cuando Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín, Caín explota internamente. Dios dice la Biblia, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Caín sintió ira, Caín sintió una molestia tan grande, una incomodidad tan profunda que se reflejó en su rostro. Dice, su rostro se demudó, se deformó. Se vio inmediatamente en su rostro la molestia que había en su alma. Ahora, ¿contra quién está enojado? Caín está enojado contra Dios. A Caín no le agrada que Dios le haga ver su pecado. No le agrada que Dios le diga, que Dios sin decirle nada le muestre que no ha sido grata la ofrenda de él. ¿Qué es lo que sigue de inmediato? Dios, en su misericordia y su amor, le hace ver a Caín algunas cosas. Fíjese el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis. Dice Dios, versículos 6 y 7, una pregunta directa. Caín, ¿por qué estás enojado? La pregunta directa es para hacerlo reflexionar. ¿Por qué tú estás con esa rabia? ¿Por qué estás con esa ira? ¿Por qué te sientes tan mal? Dios lo llama a que él tome conciencia de su condición. E inmediatamente le dice, ¿y por qué se ha transformado tu semblante? ¿Qué es lo que pasa contigo? Y entonces le hace una advertencia, que es un consejo. Si haces bien, no serás aceptado. Y Dios está diciendo, esta falta de control no está bien. Nosotros tenemos que oír lo que Dios nos dice. Todo brote de ira, todo brote de molestia, aunque no haya explotado hacia afuera, aunque no hayamos dicho nada, aunque no hayamos golpeado nada, ya en nuestro interior el germen del mal está. Y Dios le dice a Caín, si haces bien no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado está allí, yace a la puerta, te está observando, codicia que tú peques, pero tú puedes dominarlo. Así que Dios está diciendo, mira, hay una situación interna y externa, hay unas condiciones que se pueden producir para que tú explotes y pierdas el control y llegues a hacer cosas desagradables. Pero entiende, si tú te examinas, si te evalúas, si en el momento del conflicto tú tomas el dominio, no permitirás que el pecado progrese. Frente a esta advertencia, este hombre debió escuchar a Dios. Y ocurre que no lo hizo, por lo tanto, la falta de control, la ira, los celos, el deseo de vengarse, el deseo de decirle a Dios, no me gusta lo que me dices, lo lleva a asesinar a su hermano. Escuchemos bien, toda explosión de ira, toda falta de control nos llevará siempre a situaciones peores, porque el pecado es así. Empezamos sintiendo una molestia ligera, y si usted alimenta ese pensamiento con otros pensamientos, y si empieza a asociar ideas, y si empieza a mirar peor a la persona que usted entiende, o a la situación que usted entiende le está haciendo daño, terminará en un absoluto dominio de su falta de control. Es decir, en vez de usted controlar sus emociones, usted va a ser controlado por ellas. Y las emociones fuera del control que Dios quiere, fuera de la conciencia nuestra diciéndonos, no debo ponerme así, no debo pelear de esa manera, no debo decir las cosas que digo, no debo maltratar a mis hijos, etcétera, de esta forma. Si no lo hacemos, terminamos siendo personas gobernadas por lo que está explotando de nuestro interior. Esta advertencia de Dios, tú debes dominarlo. Nos está diciendo, ejercita la facultad que te he dado. Pon a trabajar, practica lo que yo te he dado. Te he enriquecido con la capacidad de tener gobierno sobre ti. No dejes que tus emociones te afecten de esa manera. Qué precioso hubiera sido si ese hubiera sido el único caso de falta de control que la humanidad hubiera registrado. Pero tristemente no es así.
Esto ha explotado, la detonación de la ira ha sido como una ola expansiva que ha ido cubriendo cada generación a través de la historia. Y hemos tenido hombres muy violentos, pero hemos tenido también personas menos violentas que han hecho muchísimo daño a su familia, a sus cercanos, a sí mismos, por no tener control. Quizás en tu propia experiencia en este día, oyendo este estudio de la palabra, te das cuenta de que tú estás inmerso en una situación como esa, o quizás te das cuenta que estás cerca de alguien que está produciendo continuamente este descontrol. El Señor nos da pautas y vamos a ver que el modelo que Él nos presenta en medio de nuestra crisis, de nuestra falta de dominio propio, el modelo perfecto que nos presenta es a través de Jesucristo. Lo que queremos hoy es, al darnos cuenta de la incapacidad que tenemos para autogobernarnos, de la incapacidad que tenemos para cerrar nuestros labios y no dejar explotar todo lo que el corazón en ese momento nos indica hacer, lo que nosotros tenemos que ver es cómo Jesucristo, estando en la tierra, pasando por las mismas circunstancias que usted y yo pasamos, pero sin pecar, sin caer en ellas, se mantiene como el modelo perfecto, el ejemplo perfecto de lo que es dominio propio. Esto es sumamente importante porque cuando usted, antes de terminar este segmento, rápidamente digo, cuando usted sigue mirando la descendencia de Caín, un bisnieto fue más violento que él. E hizo declaraciones, lo encuentra ahí mismo en el capítulo 4, diciendo, si a mí alguien me pega, yo lo mato. Si a mi bisabuelo lo iban a vengar 7 veces, yo me voy a vengar 70 veces 7. Es decir, se multiplica la violencia, se multiplica el descontrol, se multiplica la falta de templanza, porque cuando nosotros no podemos enseñar con nuestras propias vidas que sí es posible el autocontrol si le hacemos caso a Dios, esto continuará enredando, dañando, trastornando nuestras familias, nuestras descendencias. Es por eso que el Señor quiere que nosotros empecemos a contribuir, pero para contribuir tenemos que tomar conciencia. Así que vamos a ver en el próximo segmento cómo el Señor Jesús con su vida nos enseña y luego nos da las pautas de cómo podemos retomar la templanza en nuestras vidas y desechar lo que es la ausencia del dominio propio. Vamos a ver en la vida del Señor Jesús momentos específicos donde fue sometido a grandes presiones, situaciones muy diversas, todas que permitían el que él hubiera perdido el control. Qué bueno, qué precioso, qué maravilloso que nunca lo hizo, porque de esta manera nos muestra un camino más excelente, nos muestra un camino superior de vida, donde es posible vivir aún en medio de situaciones muy difíciles, situaciones muy desgastantes emocionalmente hablando. Y sin embargo, al mirar al Señor, aprender de Él y permitirle a Él mismo que nos pueda dar el dominio propio. Si usted mira Lucas, Lucas capítulo 4, Jesús llega a su pueblo natal después de haber salido y haber iniciado su ministerio. Llega a una sinagoga, allí está el lugar lleno, él toma el rollo, lee la porción
empieza a explicarla y mientras explica lo que estaba ocurriendo en ese momento, el cumplimiento de la profecía de que el Mesías vendría, de que estaría ungido por el Espíritu de Dios, de que haría grandes cosas en favor del ser humano, mientras Cristo está hablando, toca una fibra, toca en ese momento la condición del corazón de los que estaban escuchándole. Y dice, ustedes esperan que yo haga milagros aquí, pero no voy a hacerlos. Y entonces habla de lo que Dios hace en su soberanía, por encima de nuestras expectativas, que tantas veces rompe ese actor de Dios nuestros esquemas. Y que así como Caín reaccionó porque Dios actuó en su soberanía diciendo, me es agradable el corazón de tu hermano, el tuyo no. Muchas veces Dios nos confronta con nuestro corazón y nos molesta que Dios nos haga ver cuánta podredumbre, cuánta maldad hay en nuestro interior. En este momento Jesucristo, que es Dios, les dice a esos oyentes, lo que va a ocurrir aquí es que yo voy a hacerlo como ocurrió hace tiempo, cuando Dios le dio su favor a los que no eran judíos, sino a los gentiles. Y decir esto, detonó una bomba en el lugar. Ahora yo quiero que usted analice conmigo lo siguiente. Estas personas están en la sinagoga, están allí porque parecería que querían exponerse a que la palabra de Dios les hablara. Querían alabar a Dios, orarle a Dios. Se entiende que los que estuvieran allí quisieran de corazón verdaderamente ser alimentados por Dios. Pero cuando Cristo dijo eso, si usted se da cuenta, los versículos 28 a 30 nos hablan de una reacción violenta. Todos estaban tranquilos, pero de repente todos los que estaban allí se volvieron violentos. Y dice que, versículo 28, se llenaron de ira. Estaban en la sinagoga, estaban estudiando la palabra de Dios, pero de repente todos se llenaron de ira. Y la ira los llevó a, escuche bien, a levantarse, tomar violentamente a Cristo. Dice, le echaron fuera de la ciudad. No fue que lo tomaron de la mano, le dijeron, ven por aquí con nosotros. Es que lo fueron empujando, lo fueron llevando violentamente hasta la cumbre donde estaba la ciudad. Y desde allí la intención era despeñarlo, tirarlo al abismo, que se matara por la violencia de ellos. Déjeme decirle, de estar oyendo la palabra de Dios, a llenarse de ira, a volverse en contra de Jesucristo, porque Cristo les había dicho algo que tocó sus corazones, inmediatamente la idea del asesinato, perder el control, cuando nos hablan de algo que sabemos que debemos enfrentar, que no nos gusta, muchas veces tiene estas reacciones. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Cuál fue la respuesta? Él se dejó empujar, él se dejó maltratar. Y en un momento específico, cuando lo iban a tirar desde ahí, dice, y pasando en medio de ellos, se fue. Y usted dirá, ¿pero cómo pasó eso? Simplemente porque en ese momento Cristo usó su poder divino, para impedir que ellos lo hicieran, para impedirles que ellos cayeran en ese pecado. Y al mismo tiempo les mostró su misericordia. Una combinación que nunca falla. El poder nosotros hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, pensando con un corazón misericordioso, nos hará mantener nuestra templanza. Voy al ejemplo número 2. Cristo fue un día invitado a la casa de un hombre. Dice la Biblia que le rogaba que entrara a su casa. Cuando este hombre entró a la casa del Señor, no hizo con Cristo nada de lo que a un invitado se le daba. Y Cristo no dijo nada. Él se sentó, estuvo allí, pero de repente viene una mujer muy pecadora, una mujer de la ciudad, y empieza a llorar a los pies del Señor. Empieza a sentir la miseria de su alma frente al amor de Jesucristo. Cristo permite que ella tenga eso, le permite llorar, pero este hombre que lo invitó está mirando el cuadro y hace una crítica interior. Y dice, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer y qué clase de mujer es.
Al hacer este juicio, al tener este juicio en sus labios, Cristo lo detiene con una pregunta. Y entonces, cuando termina todo, porque pone un ejemplo, Cristo le dice: Simón, ¿quién piensas tú que actuó correctamente? El hombre ¿quién piensas tú que fue más agradecido? ¿El hombre al que se le perdonó poco o mucho? Entonces él dice la respuesta correcta. Cristo entonces le dice: mira, Simón, yo llegué aquí, tú me invitaste a la casa, pero tú no me diste beso, no, cuando llegué no me recibiste bien, no me lavaste los pies, cosas que se le hacía a cualquier invitado, no pusiste perfume en mis cabellos, cosa que se hacía a cualquier invitado. Es decir, Cristo le está diciendo: me lo has negado todo, me has invitado y me has maltratado. En vez de sentirse airado por el maltrato, Cristo simplemente le habló a este hombre de la necesidad que él tenía de aprender a amar. Y este es otro ejemplo que Cristo nos da de cómo nosotros podemos mantener el dominio propio aun cuando somos maltratados. Tener nuestros corazones llenos del amor de Dios nos permite enfrentar situaciones donde somos menospreciados y despreciados, haciéndolo con un carácter distinto, aceptándolo con un carácter diferente, porque el amor de Dios, dice la Biblia, cubre multitud de faltas. Si en nuestros hogares lleváramos esto a cabo, pudiéramos estar aún expuestos a una mala, a la descripción de que hemos tenido una mala intención, a una provocación que se nos hace, a un insulto que se nos da, a una palabra hiriente que se nos lanza, y poder tener nuestros corazones llenos y no reaccionar, no perder el control, porque Dios, el amor de Dios gobierna nuestras vidas. Voy a poner otro ejemplo. Cristo fue difamado. En Juan capítulo 8, versículo 18, los fariseos están discutiendo con él, los enemigos acérrimos que tenía el Señor, y le dicen: ¿dónde está tu Padre? Era una pregunta que tenía una intención. Y más tarde en el mismo capítulo 8, versículo 41, le decimos: nosotros no nacimos de fornicación. Ellos entendían que Cristo había nacido de fornicación y por eso no se sabía quién era el Padre. Sabían que María era la madre, pero no se sabía quién era el Padre. Esto era un rumor que estaba por allí. Y en ese momento le están diciendo: ¿pero dónde está tu Padre? Nosotros, contrario a ti, que no tienes padre, que naciste de fornicación, no hemos nacido de fornicación. Perdió Cristo el control porque lo estaban acusando, porque estaban enrostrando una difamación, llevando a una difamación a su madre. No. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo simplemente ni siquiera hizo caso a esto, no le dio importancia a ese comentario, pero sí los llevó a ellos a entender que el corazón de ellos estaba tan dañado que ellos no eran hijos de Dios. Les enseñó que por estar tan aferrados a su estilo de vida pecaminoso, aun siendo religiosos, Dios no estaba en ellos. Y termina diciéndoles: lo que pasa es que ustedes, porque no son de Dios, no escuchan la palabra de Dios. 3 formas de Cristo enfrentar los problemas, las tensiones, sin perder el control. Este es el modelo perfecto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con este ejemplo de nuestro Señor. Al acercarnos a la palabra, estamos mirando cómo Jesucristo tuvo control, aun cuando fue provocado. Dice en Juan capítulo 8 que le llevaron una mujer que habían tomado en el acto mismo del adulterio, pero la habían llevado a Cristo para probarlo.
Y cuando él respondiera, dependiendo de su respuesta, ellos entendían que con eso que él había dicho podían acusarlo, podían llevarlo a los tribunales. Ellos querían deshacerse del Señor. Y dice que cuando empezaron a decirle, dinos qué tenemos que hacer, la apedreamos porque la ley lo dice, lo hacemos. Cristo empieza a escribir en tierra y no les hace caso, pero allí dice, lo acosaban. Querían acorralarlo, querían decir, tú vas a tener que dar una respuesta y de esa respuesta va a venir tu acusación. Cristo sabía lo que ellos tenían en sus corazones y lo único que dijo fue, bueno, el que se encuentre sin pecado aquí, que arroje la primera piedra, y siguió escribiendo. Cristo no se dejó envolver en la presión frente a las preguntas acusativas, frente a esa insistencia en que respondiera. Él no hizo nada, él guardó silencio. Y si usted recuerda, cuando Cristo fue llevado a la cruz, antes de llevarlo a la cruz, cuando está en el juicio, en el mal juicio que le hicieron, le preguntaban tanto que dice la palabra que Pilato le dijo, pero tú no vas a responder nada, no oyes todo de lo que te están acusando. Y Cristo hizo silencio. Él nos muestra, Él nos enseña que cuando se está lleno del Espíritu de Dios, se puede tener control de nuestras emociones. Por lo tanto, vamos a ir a la medicina que Jesucristo nos da. En nuestra naturaleza, tú y yo no podemos decir, nunca perdemos el control. No podemos. Nuestra naturaleza nos lleva a ser personas violentas, personas sin control de nosotros mismos, sea de forma pasiva o de forma agresiva, como hablamos al principio. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Si Él nos dio algo, Él quiere que eso que nos dio traiga bendición a nuestras vidas. Dios no quiere que tú y yo suframos por la falta de control, ni de otros, ni de nosotros mismos. Así que Jesucristo nos dice cuál es el modelo. Y voy a tomar, para entrar a ese modelo, lo que sus discípulos hicieron. Aunque aquí está el maestro con el modelo perfecto y la enseñanza perfecta, los discípulos de Cristo eran personas que perdían el control. El incidente está en el momento en que el Señor Jesús los envía a hacer preparativos para Él entrar a una ciudad de samaritanos. Él ya va camino a Jerusalén, va a ir hacia la cruz y Él quiere entrar a ese lugar a traer esperanza y salvación. Dice que cuando los samaritanos se dieron cuenta que Jesús iba camino a Jerusalén, le impidieron la entrada. Recuerde que había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Cristo viene a romper ese problema étnico y entonces no lo dejan. Estos samaritanos lo impiden. Dos de los discípulos del Señor, que tenían una forma de expresarse muy violenta, Cristo les llamó a los dos los hijos del trueno. Hablaban mucho, lo decían de forma violenta. Hacen al Señor una petición. Son Juan y Jacobo y entonces le dicen, Señor, tú quieres que oremos para que mandemos a que del cielo venga fuego y los consuma. Lo que le están pidiendo al Señor es, no soportamos que te rechacen y nos rechacen de esa manera. ¿Quiénes son ellos para tratarnos de esa forma? Es posible que esa sea lo que tú y yo procesemos muchas veces cuando alguien nos desprecia. El descontrol surge, brota. ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas, sino a salvarlas. Y Cristo, al responderles de esa manera, les está diciendo, ustedes no saben que ustedes tienen ya y ustedes pertenecen al Espíritu de Dios, que es Dios el que debe gobernar sus vidas. Ustedes no saben que yo no he venido a que cada vez que alguien me rechace yo lo mate. Ustedes no entienden que esa no es mi tarea, que mi tarea, mi misión es salvar. Y justamente la salvación incluye el que tú y yo tengamos dominio propio. Una de las consecuencias de la salvación, de que Cristo venga a nuestras vidas, es que Él nos enriquezca con la capacidad de mantener la paz en medio del conflicto, de mantener la templanza en medio de las circunstancias que nos agobian, que nos ponen tensos. Cristo quiere traer a nuestras vidas. Ahora, la clave está en que Él ha dicho, ustedes no saben de qué espíritus son.
¿A qué espíritu ustedes pertenecen? Cuando habla de espíritu, Cristo está hablando del Espíritu de Dios, evidentemente. ¿Qué está diciendo el Señor? Les hace falta vivir la vida del Espíritu. Y entonces vamos a Juan capítulo 3, cuando Cristo le dice a Nicodemo cómo se entra a esa clase de vida. Número 1, es necesario nacer de nuevo. No se puede tener dominio propio sin el nuevo nacimiento. No se puede tener de Dios el control que nos da si no permitimos la entrada a Dios a nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento quiere decir, no importa la edad que tú y yo tengamos, necesitamos nacer a la vida espiritual que Dios nos ofrece. Necesitamos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. Necesitamos decir, Señor, yo quiero que tú me limpies, que tú me perdones. Y eso lo hace Jesucristo. A eso vino, ese es su sacrificio. Nos reporta esta bendición. El único que lo puede hacer es Él. Ahora, le hemos pedido a Jesucristo que perdone nuestros pecados. Le hemos dicho, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Ven a mí, toma mi corazón, cambia mi vida, transfórmame. Mira que uno de mis pecados es que vivo explotando, que vivo maldiciendo, que vivo la ira continuamente, que la vida junto a mí se hace difícil, que ni yo mismo me soporto o yo misma me soporto. Cuando reconocemos eso, nuestros pecados, entonces le decimos a Jesucristo que nos limpie, nos salve. Él viene. Eso de desear la salvación, de reconocer nuestros pecados, eso es obra del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. Y tan pronto eso ocurre y le decimos al Señor, yo quiero ser salvo, se lo decimos de corazón. Anhelamos su presencia, anhelamos su perdón. Él lo hace. ¿Cómo Dios nos dice que eso ha ocurrido? Porque Él entonces coloca en nosotros su Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo no está afuera, está dentro. Ahora pertenecemos al Espíritu de Dios. Y al saber que somos del Espíritu de Dios, esto nos ayudará a aceptar la transformación de Dios. ¿Cómo lo dice la palabra? Cristo dice, le promete a sus discípulos, Juan 14, 16 y 17, cuando yo me vaya, el Espíritu de Dios va a venir, y dice, y morará con ustedes, y estará en ustedes. Ya no está afuera, ya está dentro. Escúcheme, no es una oración diciéndole al Espíritu Santo, ven y lléname. No, es, Dios, yo quiero que tú me perdones para que entonces tú me llenes de tu Espíritu. En el periódico salen unas oraciones diciendo, órale esto al Espíritu Santo. Mire, eso no va a ocurrir. Dios dice que primero tú y yo tenemos que reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa nos vive separando de Dios continuamente. Solo acercándonos, pidiéndole perdón a Dios y diciendo que la sangre de Cristo me limpie, cambie mi conciencia, me dé la capacidad de poder agradarte, de tener un corazón como lo tuvo Abel, para que mi vida sea justa delante de ti, para que yo pueda gobernar mis emociones, mis pensamientos, para que mi conducta te sea agradable. Solo cuando hacemos eso, Dios trae su Espíritu. Ahora, tan pronto lo coloca en nosotros, el Espíritu empieza a trabajar. Y dice la Biblia que el propósito de Dios es que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. Cristo tuvo templanza. Fue, dice la Biblia, manso de corazón. Tuvo dominio propio. Él quiere traer esto a nuestras vidas. Primero, repito, pedir perdón, buscar la salvación de Dios. Luego entra el Espíritu Santo a nuestras vidas. Tercer elemento, el Espíritu Santo empieza a poner el fruto, es decir, las consecuencias de estar en Dios es que tenemos el carácter de Cristo. Él lo empieza a formar. Así como los padres tratan de que sus hijos se parezcan a ellos en buenas costumbres, Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. ¿Y qué hace entonces? Que empieza a darnos una formación al estilo de Jesucristo. Y ahora empieza, dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia,
es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza. Así que dentro de estas características que nos hablan del carácter de Cristo, de la manera en que Cristo era en la tierra, dentro de esas características está el dominio propio, templanza, control de usted, control de mí. Que el Espíritu de Dios gobierna. Y cuando usted es provocado, cuando usted es insultado, cuando usted se le atraviesa alguien en la calle que de forma cruel quiere hacer daño, y usted es motivado a que salga de su interior a proferir maldiciones, a querer que se muera la persona, a entrar, perdió el control. En esos momentos el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos dice: un momento, yo te doy la fuerza ahora para que no lo hagas. Y aunque te sientas mal porque has sido injusto, tu prójimo ha sido injusto, yo te doy la paz para que en mí tú puedas continuar. Dios quiere traer a nosotros esta experiencia. ¿Sabe por qué? Porque el mundo camina hacia la violencia y la destrucción. Dios quiere tener en cada hogar papá, mamá, hijos que quieran tener el gobierno del Espíritu para hacer la diferencia. Para que en esta familia no salga la maldición, no salga la ira, no salga el golpe violento, no salga la palabra que marca ofendiendo. Dios quiere quitar de nuestras vidas el enojo, la maldición, los gritos. Dios quiere que tú y yo tengamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, y solamente será posible si dejamos entrar a Jesucristo. No se trata de a veces, se trata de siempre. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Usted dirá: bueno, yo no necesito a Cristo porque yo soy una persona que tiene control de sí mismo. ¿Está usted seguro? Porque el control de nosotros mismos no es que usted no le hable alto a alguien. Es que usted, además de no hablarle a alguien, no tenga pensamientos que lo esclavicen. Que usted no sea un porno adicto. Que usted no sea una persona workaholic, un trabajador compulsivo, que usted no compre cosas de manera compulsiva, que su tarjeta de crédito manifieste el control que usted tiene de sus finanzas. Hasta ese punto Dios quiere venir a nuestras vidas para darnos el dominio propio. Es que usted trate bien a su familia. Es que usted sea una persona agradable. Es que usted pueda decir: aunque todas estas cosas han venido contra mí, yo tengo la paz de Dios. No tengo que explotar. Él gobierna mi vida. Esa bendición que Dios lo quiere llevar. Por eso, en este momento, habiendo visto desde su origen hasta hoy que no podemos nosotros librarnos de esto y que solo Jesucristo nos puede dar ese gobierno, esa dirección, le estamos pidiendo que usted le entregue su vida al Señor. Le estamos invitando a que usted deje entrar a Dios a su vida. El sacrificio de Jesucristo es para eso. Uno de sus beneficios es ese. Y quizás su casa está muy afectada, su hogar está muy afectado. Quizás tu esposa diga: mi esposo me maltrata, mi esposo me ha hecho daño. O el esposo diga eso de su esposa. O los hijos digan eso de sus padres. O el empleado diga eso de su jefe. Es tiempo de volvernos al Señor. Esta nación necesita a Jesucristo, el mundo necesita a Jesucristo. Y cuando lo dejamos entrar, como el amor de Dios nos llena, seremos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Y será fácil decirle a ese pecado: no lo quiero, no tienes control de mi vida porque ya Cristo llegó. ¿Lo quieres recibir? Solamente dile a Jesucristo: aquí estoy. Necesito que tú me limpies, necesito que tú vengas a mi vida y que tú seas mi Salvador. Yo te recibo. Toma el gobierno, toma la autoridad, pon tu espíritu en mí para que entonces brote el carácter tuyo. Le invitamos a llamar a los teléfonos, a pedir oración por su condición y que hoy sea un día de salvación para que usted tenga el corazón agradable que Dios quiere. Lo bendecimos en el nombre de Jesús.